Muy buenas noches amigos, miércoles 22 de abril del 2015, 15º programa de Promediando la Semana, la propuesta periodística de la Red de Cables del Interior. Una semana movida, con mucha actualidad y con muchos temas para comentar, ¿no? En el tema seguridad se viven horas realmente cruciales en el gobierno de la provincia. El tema Bonilla vive horas cruciales porque ha consternado mucho a la población, ha movilizado. La investigación, dicen algunos, está a punto de llegar a su final, digamos, ya estarían prácticamente identificados los autores. Sería cuestión de horas la detención de los mismos, lo cual va a traer un poco de tranquilidad, porque se ha transformado en un tema emblemático. La gente está golpeada, hay manifestaciones masivas que se han hecho, ha calado muy profundo, tal vez por la personalidad del joven, por el estilo del asesinato, por el cansancio acumulado de mucha gente, algunos hechos de inseguridad que vive la provincia. Lo cierto es que ha generado un caldo de cultivo muy especial en la comunidad, no solamente de Palpalá, sino de toda la provincia de Jujuy, donde todos miran con mucha atención al gobierno y donde empiezan a pedir respuesta, ¿no? Y las autoridades saben perfectamente que tienen que dar respuestas en este tema. Y han reaccionado en forma positiva en muchos casos, ¿no? El ministro Matuc, cuando uno ve la manifestación del otro día que llegaba acá a ese gobierno, lo hizo en forma positiva, porque lejos de tener una actitud pasiva ante la marcha, bajó, convocó a los familiares, los invitó arriba, los sentó, los contuvo. Bueno, la forma en que el gobierno ponga la cara, que el ministro responsable del área ponga la cara, ha sido un hecho muy importante y muy necesario también, y es bueno que hayan reaccionado en forma positiva. En otras áreas muchas veces no pasa, en salud no pasa. Y por eso muchos conflictos se aumentan de la manera que se aumentan, producto de la falta de respuesta, de comunicación, de salir, de ponerle freno a la cosa, ¿sí? Pero saben que está el tema desbordado, y esto hay que encauzarlo de alguna manera. El libertador general San Martín, todos recordarán, ¿no es cierto?, la muerte de este enfermero de 44 años. Bueno, ayer el doctor Maisel tomó la decisión de cerrar los centros de salud, van a quedar nada más que 3 abiertos, los que tienen una guardia específica, el resto cerrarlo, por tema de la inseguridad. O sea, es una medida que en sí misma significa una crítica fuerte, digamos, y un llamado de atención muy severo de lo que se tiene que hacer. Hay que cerrar los centros de salud porque no se puede dar garantía. Palpalá tuvo otro caso de motochorros, prácticamente horas después del caso Bonilla, y esto, ¿qué es lo que se hace, digamos? ¿Por qué vuelve a suceder lo mismo casi en forma inmediata? Hay múltiples acciones que hay que tomar. El gobierno, si uno analiza, empezó a desarrollar algunas que tienen que ver con esto, digamos, y que tienen que ver con la problemática de fondo. Si es la problemática de fondo, le digo que lo que se inauguró, este centro terapéutico que se inauguró en Forestal para ayudar a los temas de adicciones, es una medida de fondo, sin lugar a duda, de efecto inmediato, forma parte del problema. Pero hay acciones concretas que tienen que ver con el ataque a la prevención del delito, ¿sí? El convenio que está firmando Ricardo Soilé con municipios, entre ellos estaba Palpalá, estaba La Quiaca y seguramente va a haber muchos más, de refacción y de cambio de las luminarias para empezar a involucrarse la provincia en lo que es el tema lumínico, es absolutamente fundamental. Las luces está comprobada que son elementos disuasivos, que son elementos que ayudan a la prevención del delito, ¿sí? Hoy el Estado Nacional tiene fondos, ¿no es cierto?, que vienen a través de distintas formas que lo puede bajar la provincia. Si bien es cierto, el tema del alumbrado público es de los distintos municipios, no es menos cierto que con fondos nacionales, que son de todo, se puede llegar, ¿no es cierto?, a hacer algo en materia de seguridad. Hoy están firmando convenios con algunos municipios, creo que es un tema positivo. El tema capacitación policial. En el día de hoy, miércoles, empezó a dictarse una jornada de capacitación en criminalística con la presencia, ¿no es cierto?, de funcionarios nacionales de rango realmente muy alto, expertos en criminalística que trabajaron hasta inclusive en el caso Nisman, ¿no es cierto? Bueno, se está trabajando a perfeccionar nuestra policía en el tema criminalístico. ¿Por qué? Porque la capacitación que se da ahora es casualmente el acto donde se produjo el crimen, el momento, la escena del crimen, la necesidad de preservar todas las evidencias, cómo trabajarla para tener resultados satisfactorios. ¿Por qué? Y porque la gente exige resultados de esto. Hoy lo que la gente pretende, a Bonilla nadie le devuelve la vida, a la familia tampoco, pero quiere que el tema se aclarezca rápidamente, quiere que se detenga a los responsables, y esto es fundamental. El tema cámara de seguridad. Palpalá puso cámara de seguridad. Hoy estos hechos y algunos anteriores van manifestando que el tema de cámara de seguridad puesta sin ton ni son, sin los debidos software correspondientes, y que no estén integrada a un sistema de seguridad, no sirve de nada.
es un hecho político para sacarse una foto. Hoy tienen que formar parte de un entramado absolutamente profesional, está lleno, las provincias todas, la gran mayoría han avanzado y han avanzado mucho en este tema. Jujuy no lo ha hecho. El sistema 911 no es el adecuado, necesita no solamente la aplicación de más cámaras, el 911 Jujuy tiene 47 cámaras. El otro día veíamos lo que se hizo en Color, un boliche bailable, tiene 62 cámaras. O sea, Jujuy necesita invertir en esto, y mucho, pero necesita a su vez integrarlo, tener el software adecuado. Se quejaba el fiscal Maldonado y decía que cada vez que le piden al 911 escenas de algo, las grabaciones, dice que no tienen grabaciones. Bueno, esto así como está no sirve, hay que profundizar, hay que cambiarlo. Perico inauguró un sistema el otro día. Bueno, veamos qué es lo que hizo Perico con la ayuda de Nación, a ver qué es lo que tiene. Dice que es un sistema con 11 cámaras, pero que funciona, que registra, que tiene los datos, que puede ser un auxiliar de la justicia. Hay casos emblemáticos en Jujuy, como el del joyero Colque, que terminaron dilucidándose producto de una cámara de una empresa privada. El Banco Macro tenía una cámara de seguridad que justo apuntaba al negocio de Colque. Esto ayudó a la justicia para dilucidar esto. Hoy se usa en todos lados. Hay programas de televisión específicos de esto. En Jujuy tenemos un atraso muy importante. Forma parte de lo que de lo que tenemos que hacer en seguridad. Esto ha conmocionado a la seguridad pública de Jujuy. El gobierno tiene que dar una respuesta, tiene que instrumentar una política preventiva, tiene que notificar más lo que está haciendo, porque está haciendo mucho y la gente por ahí no lo conoce, pero hay un impacto muy grande en toda la sociedad que está exigiendo una respuesta adecuada. Ha conmocionado Jujuy el tema de Bonilla y esperemos que en las próximas horas sepamos quiénes son los asesinos. Pero cuando sepamos quiénes son los asesinos, esperemos que también la justicia haga lo que tiene que hacer y no anden en la calle a los 4 meses, porque este es otro tema también que lo padecemos en el día a día. Reabrió sus puertas la Universidad Nacional de Jujuy en San Pedro de Jujuy. Con determinadas carreras, por ahora funciona en el Popular en Progreso, después de muchos años volvió a trabajar en San Pedro de Jujuy. Luego se va a hacer un edificio definitivo que va a ser en el Club Tiro y Gimnasia, que eso se está edificando, pero por ahora arranca este ciclo electivo 2015 acá, ¿sí? Más o menos 300 alumnos son los preinscriptos, digamos, que van a estar en San Pedro de Jujuy. Las carreras son un agregado de la Facultad de Ciencias Agrarias, que ya existe en Jujuy, una tecnicatura en producción de leche, que a mí me llama un poco la atención, porque digo, bueno, evidentemente que hay un desarrollo en la cuenca lechera que se está trabajando, esto lo vamos a investigar y seguramente para la semana que viene les voy a contar qué es lo que se ha hecho en esto y cuáles son las perspectivas en esto, porque volver a tener lo mismo y no tener las vacas que produzcan la leche ya nos pasó con una cuenca láctea, una usina láctea que se desarrolló con importantes fondos públicos, se gastaron varios millones de pesos, y después no estaban las vacas para desarrollar la usina láctea, una cosa loca. Bueno, acá se entiende que si están haciendo una tecnicatura en producción de leche es porque hay un proyecto determinado para producir leche en Jujuy en una escala mediana que justifique este tema. Vamos a ver si para la semana que viene le podemos contar qué es lo que se ha hecho ya en Jujuy por este tema. También hay una extensión de ciencia de la educación y de educación sanitaria. Todo esto está regenteado por la Facultad de Ciencias por la Universidad Nacional de Jujuy y es muy importante que la universidad salga, que vaya a las distintas localidades. Creo que esto lo tiene que seguir haciendo, ¿sí? Ahora, ayer la Universidad Nacional de Jujuy abrió una escuela de litio, ¿sí? En forma conjunta con la gente del Ministerio de la Producción y con las empresas productoras de litio, ¿sí? Para empezar a desarrollar lo que potencialmente en Jujuy indica de cara al futuro. Creo que esto es lo que tiene que buscar la universidad como una política de extensión al futuro. No tendrá que abrir una extensión de la misma en nuestra quebrada, por ejemplo en Humahuaca, en Tilcara, en Purmamarca o en alguno de esos 3 centros para abrir, por ejemplo, una tecnicatura en turismo. No tendremos que buscar que nuestros chicos de Quebrada y Puna, digamos, desarrollen conocimientos en esta temática. Entonces, cuando usted llega al norte y lo tradicional que vemos que aparecen chicos que van a recibir a los turistas y a veces a pedirle una moneda, en vez de pedirle una moneda, se ganen una moneda explicándole la historia del lugar, quién eran los indios Humahuaca, cuál es la cultura nuestra, cómo están los 10.000 años de cultura y se lo enseñemos en esta intención. Bueno, este es un debate que creo que lo tiene que dar la universidad y la veo absolutamente abierta y conteste a analizar estas cosas, a salir, a meterse, a involucrarse con la sociedad. Bueno, esperemos y lo vamos a seguir atentamente que sea, ¿no es cierto?, una expansión definitiva en un proceso que nos sirva para todo. El otro día hablaba de las zonas grises impositivas y le contaba a usted
de la cantidad de eventos que se están desarrollando que tienen que ver con el juego, donde hoy directamente usted por internet, usted está en Jujuy en una confitería y posiblemente esté apostando a un partido de fútbol de la Liga de Nigeria. Hoy vale todo, ¿sí? El Real Madrid, donde dice BIM en su camiseta, es una empresa de juego, PokerNet, bueno, el Mundial ha estado avalado y esponsoreado por el juego completamente, pero estas empresas en la Argentina no tienen nada. Tienen sus domicilios radicados en la isla Caimán, no hay empleados, no pagan ningún tipo de impuesto. Usted está apostando de acá, paga con la tarjeta de crédito y no deja nada en la comunidad argentina. Toda la plata va a parar afuera. Estas son las zonas grises que la tiene Internet y la tienen todo. Zonas grises que la tiene con el comercio. O sea, usted cuando compra hoy, que está comprando, por ejemplo, que es distinto, ¿no? Porque sí se paga impuesto en la Argentina, pero usted compra hoy en Mercado Libre. Entonces ve la oferta, la elige, hace la operación y lo que hace Mercado Libre nada más es la intermediación con un comercio que está situado en Buenos Aires, en Aedo, y usted ha comprado tal prenda de vestir acá. Pero ese comercio sí paga impuestos en Aedo, en Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien vende en Jujuy, tiene que pagar impuestos en Jujuy. Entonces tiene que estar inscrito en el convenio multilateral. Las empresas mayoristas que proveen a los minoristas jujeños de la ropa para que vendan, pagan impuestos en Jujuy a través del convenio multilateral. Pero ¿qué es lo que pasa? En estos casos hay una zona gris absoluta, nadie paga nada. Córdoba la empezó a legislar la semana pasada. Ayer, el día lunes, se tomó una decisión que impactó fuertemente porque en una decisión del Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Renta de Córdoba, se gravó con un 2% de percepción que tiene que hacer el Mercado Libre a todas las operaciones que se hagan. Entonces usted cuando compra acá en Mercado Libre, que es el que gestiona el pago y el que le liquida al comerciante que le vende, ¿sí?, tiene que retener un 2% de ingreso bruto para depositarlo en Córdoba. ¿Qué pasó? Mercado de Pago dijo, nosotros no tenemos que hacer esto, por lo tanto, hasta que se dilucide la cuestión, lo que hizo es limitar Mercado de Pago en Córdoba. En una palabra, Mercado Libre hoy ya no vende en Córdoba, salvo que los proveedores sean comerciantes cordobeses. Una batalla legal que va a ser realmente complicada, perjudica mucho a los cordobeses, pero la provincia de Córdoba viene perjudicándose hace rato porque este tipo de operatoria no le paga los impuestos que tiene que pagar, no se lo participa como tiene que participar. Es una zona gris. Tal vez la tengan que ver los eventos que hacen permanentemente los directores de renta de todas las jurisdicciones para encontrar un mecanismo de redistribución. Pero tiene muchas zonas grises Internet que así como lo tienen baches legales, también lo tiene en materias de recaudación y en materia impositiva. Hablando de recaudación y hablando de lo que es lo que se va en el mercado negro, Tucumán dejó entrever ayer un informe donde da la cifra de cómo se mueve su economía en negro. La economía tucumana en negro es del 40% de su economía global. Lo que dice el gobierno tucumano en su informe es que deja de recaudar al año 3.700 millones de pesos en concepto del impuesto a los ingresos brutos o a las actividades económicas, como se llama en distintos lugares. Dicen haber crecido y haber sido mucho más eficiente en todo el tiempo en materia de recaudación, dándolo con ejemplos claros. Hace 13 años, dice, recaudábamos 511 millones de pesos. Hoy Tucumán al año recauda 6.700 millones de pesos. Lo que pasa es que tenemos un bache tan pero tan grande que si lograríamos meter dentro de la economía formal a todo este comercio ilegal, Tucumán estaría recaudando más de 10.000 millones de pesos, lo cual sería un tercio de su gasto público. El gasto público, el presupuesto, tucumano es de 30.000 millones de pesos. Estarían recaudando con recaudación propia, digamos, aproximadamente 10.300 millones, sería casi un tercio. Todo esto se le va en la economía en negro. La economía de Tucumán mueve de bienes y servicios 33.800 millones de pesos anuales, gran parte de esta economía, el 40% está en negro. Esto ha generado, ¿sí?, yendo a otro tema pero que tiene que ver con lo mismo, muchas advertencias de CAME. CAME, la Cámara de Comercio, ¿no es cierto?, de la mediana empresa, ha generado innumerable cantidad de informes hablando del comercio ilegal, cómo se desarrolla en todo el país y la preocupación. En esto caen las saladas, en esto cae este nuevo mecanismo de comercialización que se ha proliferado por todo lugar y que ha generado grandes situaciones, hasta de mafia. La salada es una mafia muy especial, ¿sí? Pero ahora CAME habló con mucha preocupación de las economías regionales y marcó dentro del marco de las economías regionales una situación de alerta y movilización.
porque dice que están afectadas todas las economías regionales del país. En el caso concreto de Jujuy nos toca el azúcar y el tabaco, forman parte del informe de CAME y creo que están viviendo dos situaciones muy, pero muy especiales y muy, pero muy riesgosas para lo que es la contención que dan en materia de ocupación laboral. Pero la realidad indica que en este informe de CAME, donde hace un relevamiento de la situación de las economías regionales, cae el algodón en el Chaco, cae el té y la yerba mate en la zona misionera, en la zona correntina, cae las peras y manzanas, cae el olivo y el aceite, entra en el mismo el vino y la uva, entra en el mismo el trigo, entra en el mismo la situación de la soja y el maíz, con particularidades de acuerdo a la geografía nacional. La realidad es que gran parte de las economías regionales, la semana pasada yo le contaba a usted cómo habíamos caído en la exportación de carne, ¿se acuerda? Bueno, todas las economías regionales están afectadas con este tema, ¿sí? Hay en este momento algunas situaciones macroeconómicas que afectan fuertemente, ¿no es cierto?, las condiciones micro de cada región. Atrasos cambiarios, dicen algunos, problemas de divisas, el cepo cambiario en otros casos, situaciones conflictivas con algunos vecinos, como nos pasa con Brasil, las crisis que sufren otras regiones que repercuten en esto, un condimento, la verdad, muy pero muy especial que ha afectado mucho todas las economías regionales. Si a esto usted le agrega que ante la situación de inercia que se da, crece mucho el comercio informal, el comercio ilegal, bueno, se va a dar cuenta que es un cóctel bastante complicado, ¿sí? En este marco, una noticia chiquita, pero que abre una perspectiva futuro y una luz de esperanza, pero que no mueve el amperímetro de la economía, le cuento que ha salido la primera exportación de cigarrillos de la provincia de Jujuy, ¿sí? Se trabaja con algunas licencias chinas, están los chinos, digamos, acá involucrados poniendo capital, han puesto todo el capital casualmente para la maquinaria. Es más, lo que estamos exportando, la primera exportación, que son 10 millones de cigarrillos, o sea, algo realmente insignificante, pero que es la piedra angular del inicio de una actividad que puede empezar a crecer, ha salido con embarque para el país de Uruguay, ¿sí? Pero es una marca china, ¿sí? La marca es Hem y Brass. Son dos marcas de cigarrillos, se hacen en box, son cigarrillos rubios, pero son nuestro tabaco, nuestra calidad, que lo están empaquetando los chinos acá y exportándolo desde acá. Una nueva modalidad, digamos, de materia económica que abre una puerta de negocio, pero que reitero, no mueve el amperímetro del problema que tenemos en el tabaco. 10 millones de cigarrillos no mueve nada, sin lugar a ninguna duda, pero no deja de ser un aliciente inicial. No es fácil en el mercado chino convencerlos y optimizar todos los procesos industriales para poder fabricarlo en cigarrillo, como son las pretensiones de los chinos. Haber logrado esto ya empieza a abrir expectativa. Bueno, vamos a ver cómo se acompaña esto en materia de comercialización, pero el avance que se dio creo que es significativo y muy importante. Novedades de nuevo con el INDEC. El INDEC tradujo ya en su informe mensual, ¿no es cierto?, cuál ha sido el índice del mes de marzo, 1.3%. ¿Sí? Nos miramos todo de reojo. Si esto es 1.3%, el índice anual que da el INDEC es del 16.5%. No lo cree nadie, parece un chiste, la verdad parece un chiste de la clandilla, pero yo pensaba, ¿no? Imagínese usted si esto fuera cierto. Hoy están negociando paritarias del 30%. O sea, sería un país maravilloso porque se negocian paritarias 14 puntos arriba de la inflación. Por eso han desaparecido los pobres, por eso dice Kicillof que es estigmatizar. Claro, no hay cómo medirlo. Venimos mintiendo hace tanto tiempo con el INDEC, que cuando mentimos con el INDEC nos da que se puede comer en la Argentina con 6 pesos. Entonces no hay pobres, porque con los niveles salariales que hay, evidentemente en las estadísticas han desaparecido los pobres. Si nosotros venimos hace 5 años con tasa de inflación del 10%, negociando acuerdos paritarios del 25%. Esta recuperación del salario real que no existe en ningún país del mundo, ¿sí?, evidentemente ha generado que en las estadísticas los pobres no estén más. Por eso han dejado de publicar, porque no hay cómo disfrazarla ya. Yo he visto en el INDEC hacer pintura de todo tipo. Esta no hay cómo disfrazarla. O sea, se ha mentido tanto que ya no hay nada que hacerle, o sea, ya no hay cómo volver para atrás. Hemos restablecido por lo menos las técnicas de medir la inflación, porque era una exigencia mínima del Fondo Monetario Internacional. La rehicimos hace muy poquito tiempo, hoy la estamos debilitando de nuevo, porque todos los privados dan el doble de nuevo, ¿no es cierto?, de lo que daban antes. O sea, hemos hecho un ajuste para acá y de acá en más volvemos a cometer los mismos errores. Esto es lo que está pasando, evidentemente, en este tema, que la verdad que nos asombra a todos. Nos asombra a todos. Ya ni el mismo ISCOP, el mismo titular del INDEC cree lo que está verificando en esto. Ya hasta lo publican con vergüenza. Me parece que es un aspecto que hay que
poner una bomba y empezar de nuevo. El INDEC realmente hay que destruirlo todo y empezarlo de nuevo y ver qué es lo que se tiene que hacer. Va a ser una herencia muy complicada del gobierno que venga, digamos, cómo manejar este tema. Un comentario quiero hacer de precios cuidados, ¿no? Como decía alguno, cuidado con los precios, pero no, este precio es cuidado. Pero ha llegado precios cuidado a los aeropuertos. Y esto me parece que es bueno. En los aeropuertos hay un desbande absoluto, hay un aprovechamiento que se hace de esa gente que está cautiva en lo mismo. Para colmo, en la Argentina, con los paros sorpresivos, es constante, digamos, el retener pasajeros en los aeropuertos, ¿sí? Por los atrasos, por las medidas de fuerza, ¿sí? Es constante este tema. Entonces, es un mercado cautivo que no tiene a dónde ir, que no tiene qué hacer, y le cobran un café 35 pesos, si toma un café con medialuna 60, si se le ocurre comer un sándwich, bueno, sale más caro que el boleto en avión. La realidad es que todos los aeropuertos tienen exactamente lo mismo. Dentro del marco de precios cuidados se ha firmado un acuerdo con Aeropuerto Argentina 2000, donde determinados ítems, entre ellos, por ejemplo, el café con leche con media luna, tiene que costar 35 pesos. Usted me dirá, qué noticia tonta, pero no es tonta, es mucha la gente que padece la situación en los aeropuertos y que es necesario ponerle algún tipo de coto, digamos, ¿no? Hay que ver cómo será la implementación de esto y cómo será el control, pero realmente hace falta ponerle un poquito de freno. Es muy abusivo lo que pasa en los aeropuertos de la República Argentina, el descontrol que existe, sobre todo en materia de confitería, los que le cobran a todos. Dos noticias cortas, una mala y una buena. La mala, bueno, se confirmaron los 8 casos de antivirus, 2 muertes confirmadas, lo hizo el propio Ministerio de Salud, 38 casos probables que están siendo estudiados. Y esto obliga a una reflexión, ¿no? Porque el antivirus, está bien, lo único que se puede hablar es hablar preventivamente. No hay mucho que hacer que mantener la higiene adecuada, la ventilación de las propiedades, los lugares que son riesgosos, que están cerca de las zonas boscosas, lo transmite, ¿no es cierto?, la rata, y bueno, evidentemente todo lo que se puede hacer es en materia preventiva. Pero de repente volvemos a lo mismo, ¿no? Hubo un silencio absoluto de la gente del área de salud. Pareciera ser que ha tenido que hacer algunas investigaciones periodísticas, lo que instalan el tema de una manera que lo obliga después a salir a reconocer algo. Tenemos antivirus, hay que saber reconocerlo, hay que comunicárselo a la población, hay que evitar que se alarmen, porque cuando lo comunican quienes no saben cómo comunicarlo, alarman a la población. Han dejado que muchos en el periodismo instalen el tema, hablen sin dar respuestas, sin que los funcionarios salgan a poner la cara. Y hay que salir, y hay que decir, y hay que comunicar qué es lo que se está haciendo. Porque cuando no se dice, la opinión primaria que uno tiene que es, no se está haciendo nada. Hay que salir. El funcionario tiene que salir y tiene que decir. El otro día, en un medio periodístico de San Salvador de Jujuy, se dijo de que el SAME no llegó a cobertura, por eso se murió la mujer de la maternidad, porque no la pudieron trasladar. El SAME llegó 1 hora y media después. Dijeron de todo. Yo lo estuve escuchando personalmente y me llamó poderosamente la atención. Digo, ¿cómo puede ser? No pasaron 20 minutos que estaba comunicado telefónicamente Menichetti diciendo: eso no es así, esto fue un código rojo, tenemos los registros correspondientes, a los 9 minutos la ambulancia salió, a los tantos minutos estaba. Bueno, si no, el funcionario entiende que no contesta, ¿qué es lo que pasa? Eso se alimenta, eso que escucha uno ahí lo reproduce, lo dice, y termina siendo verdad por mayoría de votos, porque si nadie lo contesta, si nadie lo desmiente, si nadie se planta a decir esto pasa, evidentemente que es carne de cultivo ideal para que cada uno diga lo que quiera. Entonces, creo que es fundamental que los funcionarios salgan a hablar, salgan a plantear, cuenten qué se está haciendo. Hoy hay una mala costumbre que se está dando en este tema y tienen que salir y tienen que decir lo que pasa. La buena, bueno, la Expo Dinámica del 7 al 10 de mayo se va a hacer acá, ¿no?, en Perico, digamos, donde es la Escuela Agrotécnica número 7, Ricardo Ueda. Una muestra que viene fuerte, que ha crecido mucho, que ha trascendido lo que inicialmente se pretendía hacer, que hoy motoriza mucho ciertos sectores, y va a venir gente no solamente de Salta, viene gente de Córdoba, viene gente de Rafael, o sea, se va a trabajar fuertemente, se van a exponer muchas cosas que tienen que ver con la sustentabilidad, con el aprovechamiento, con las mejoras tecnológicas, con la aprovechación, por ejemplo, de la biomasa como materia energética. O sea, cada vez se empieza, ¿no es cierto?, a crecer mucho más en esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Va marcando un rumbo también de la educación
enfocada hacia las salidas laborales, lo que de alguna manera hablábamos al principio cuando le estábamos contando esta apertura, por ejemplo, de la UNJO en San Pedro, y cuando le decía la idea de llevar el turismo al norte. Bueno, esto es el ejemplo vivo de cómo empezar a enfocar la educación como una salida laboral. Muchos de los chicos que están enfrascados en estas instituciones después no pueden tener una continuidad laboral en una universidad bancándose una carrera con 7 años con el costo que tienen, pero sí podrían tener algún tipo de carreras menores con especializaciones directas que se le empiezan a dar acá, que le permitan salidas laborales en los lugares donde la provincia ha ido desarrollando su actividad. Si la empezamos a hacer en litio, la escuela de litio apunta a esto. Bueno, este es el tema, empezar a enfocar la materia educativa de cara al área productiva, trabajando en forma conjunta los colegios, el Estado y las empresas privadas, para ver cómo se ayudan mutuamente, para ver cómo generan una sinergia positiva que ayude, ¿no es cierto?, en materia productiva a hacer más y mejores productos y a mejorar el campo productivo en Jujuy y el campo laboral sobre todo. Hasta el próximo video.